Bueno, empezaremos. Buenas noches a todos. Hoy vamos a iniciar con el tópico de Data Development. Básicamente nos vamos a enfocar en lo que es SQL y PLPG SQL, ¿no? SQL, como ya creo que todos deben saber, es el lenguaje eh, que utiliza las bases de datos. O sea, la descripción es Structure Query Language, es para generar queries a nivel estructurado. Y Postgres tiene su lenguaje de programación para poder crear funciones, procedimientos almacenados, etcétera, ¿no? Para hacer una programación más dinámica. Entonces, como primer paso, les he compartido en el Classroom un link que es básicamente un proyecto en GitHub de una base de datos con datos, ¿no? Eh, eh, la verdad he buscado varios proyectos, pero este es el más claro, digamos, ¿no? Porque he encontrado algunos de administración de vuelos y demás que eran muy complejos, otros de deportes y demás que estaban muy complejos y tal vez no vamos a perder más tiempo tratando de entender cuál es la lógica, digamos, que tiene la base de datos que trabajando. Entonces, por favor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo yo voy a cerrar esto, mi data, mi data grid. Y aquí tengo mi servidor del diplomado, donde ya me he creado una base de datos que se llama Nordwind. Y también ya he cargado las tablas y demás. Entonces, les voy a pedir que hagan eso, por favor. Les voy a mostrar dónde está. Ya, aquí está. Yo me lo he clonado el proyecto y tengo la carpeta que se llama Nordwind PSQL, ¿no? Donde tiene un archivo de Docker Compose, que es un YML, tiene el modelo, la imagen del modelo y tiene el SQL. Vamos a abrir el SQL. Entonces aquí en el SQL eh, tenemos la creación, ¿no? de los objetos de esta base de datos. Hay tablas, relaciones eh, y también la data, ¿no? La data para cada una de las tablas. Entonces, por favor, lo que pueden hacer es lo siguiente. Me voy a crear, me voy a crear nuevamente una base de datos aquí en mi servidor. Y le voy a dar create database y no sé, le voy a poner Nordwind test. Y ok. Y aquí lo voy a correr. Le doy clic derecho sobre la base de datos que he creado. Está muy lento. Y le voy a dar run SQL script. Aquí voy a buscar mi script.sql y le voy a dar OK. Entonces, ya ha cargado todo, ¿no? Entonces, no me ha salido ningún error, ha cargado todo y he restaurado, digamos, por así decir, una base de datos. Pero obviamente primero he creado la base de datos y he ejecutado los scripts. Entonces, si vemos acá en test, tengo que hacer público mis esquemas. Le voy a dar, me voy aquí a Database Tools y le doy a Manage Shown Schemas
Y aquí le voy a dar all esquemas, digamos, ¿no? Para que me muestre todos. Entonces, todos los objetos, en este caso las tablas, se han debido crear. Bueno, está cargando acá en el esquema público, en el apartado de tablas, y ya tengo todas mis tablas. Entonces, si abrimos alguna, ya tengo datos y demás, ¿no? Entonces, hagan eso, por favor. Créense una base de datos en su servidor Postgres y le dan clic derecho y, y run SQL script, ¿no? Primero se tienen que clonar el repositorio, le dan aquí en code, se copian la URL, se van a una línea de comando. Bueno, en este caso me voy a venir aquí, voy a entrar a diplomado, digamos, y me voy a crear un nuevo directorio que se llama Northwind-test. Voy a entrar a ese directorio, le voy a dar un git clone y acá pego la URL de GitHub, ¿no? Del proyecto. Listo, lo clonó, me creo este otro directorio y aquí tengo todos los archivos que les estaba mostrando hace rato. Entonces ustedes sigan por favor esos pasos, se clonan, se bajan los archivos y se crean la base de datos y corren el script para que cree las tablas con los datos. Está bien unos 5 minutos para eso. O me avisa si alguien tiene problemas para que podamos ayudar. Una vez que terminen que tengan listas las tablas o sea, la base de datos con las tablas, por favor levanten su manito para que nos demos cuenta que ya estamos casi listos o ya estamos listos. Igual se los acabo de poner la URL de GitHub del proyecto por este medio, por si alguien tiene problemas entrando al Classroom.
Ya vamos 5 con la base de datos creada. El resto, ¿cómo les está yendo? ¿Alguien tiene problemas? ¿Alguien le está dando algún error o algo? Inge, yo tengo un error. No sé qué pasó, pero se me olvidó el password al Eh, ingresar Postgres, tal vez. No, en Postgres. no, el usuario debe ser Postgres y tal vez tu password también es Postgres o Sí, le lo cambié. intenté, sí, lo intenté varias veces y no sé, me salió error. Hace Tiene. rato ingresé, Ujú. ingresé con o sea, o cuando estoy, bueno, tengo instalado en Docker y otro está básicamente en Windows, así. Y el de Docker, por ejemplo, también, o sea, claro, puedo hacer, pero ya no me puedo conectar desde el Data Grid, Ujú. ya, pero el otro que está en mi computadora, básicamente esa no me recibe como sin internet con Postgres y eso, con admin incluso. Y están en distintos puertos. Básicamente no, está en el mismo puerto, 54 32. Ahí debe estar dando conflicto entonces. Ok, Eh, me voy a tal vez, tal vez desconectar. puedes bajar tu servicio de tu servidor de Postgres que está instalado nativamente en tu máquina y puedes, digamos, eliminar tu contenedor de Postgres y volverlo a crear. Ok, Jorge pregunta si es normal que tarde en cargar. No, debería ser súper rápido porque no son muchos scripts. En que puede volver a explicar los pasos, pero más lentito. Hablo muy rápido y me perdí a la mitad. Sí, claro, lo hago de nuevo. Eh, a ver, denme un segundito, les voy a compartir esto. Ya les decía que les he pasado el link donde tenemos un proyecto de alguien que ha subido a GitHub. ¿Ya? En este proyecto tenemos varios archivos. Los que nos interesan son el modelo ER, que es una imagen, y el archivo .sql, ¿no? Que es el que contiene los DDLs y también los DMLs, la data. Entonces, como primer paso, me copio este link o también lo puedo descargar. Lo voy a descargar, ¿ya? Para los que no tienen Git, tal vez instalado en sus máquinas. Lo voy a descargar, ya lo descargué. Me voy a ir a mi, a mi Dolphin, que es mi manejador de archivos. Me voy a Downloads y, digamos, lo voy a descomprimir. Lo voy a descomprimir aquí mismo y debería estar por aquí. A ver, aquí está. No, no es esto. Aquí está. Entonces lo descomprimió y aquí están todos los archivos, ¿no? Y el que les decía, este nos importa porque es el modelo y el punto SQL. Entonces, ¿qué hago posterior a eso? Ya tengo los archivos en mi máquina. Me voy a conectar a mi base de datos. A mi base de datos que puede ser que sea un contenedor Docker o esté instalado Postgres nativamente en mi máquina, ¿no? Cualquiera que sea el camino. Entonces me conecté a mi base de datos y aquí me voy a crear, lo voy a eliminar esta base de datos que he creado hace rato como ejemplo. Y aquí me voy a crear una nueva base de datos. Ustedes pueden ponerle Norwind o el nombre que quieran, digamos, ¿no? Pero la base de datos se llama Norwind, yo le puse Norwind. Entonces me voy a crear otra base de datos, una nueva. Le doy, a ver de nuevo, le doy clic derecho, New Database. Y aquí en el nombre le voy a poner Nordwind Demo, digamos, ¿no? Y le doy OK. Entonces ya se creó mi base de datos y no tengo nada. De hecho, voy a hacer que el esquema por default que tiene una base de datos, que es el esquema public, esté visible. Para eso le doy clic derecho sobre la base de datos que he creado
me vengo aquí a Database Tools y le doy la opción Manage Shown Schemas. Y aquí me van a salir todas las bases de datos del servidor. El que me interesa es el que he creado recién y le voy a decir que quiero que me muestre todos los esquemas. Y el Data Grid automáticamente va a cargar todos los esquemas. Si entramos al esquema public, no hay nada, ¿no? Porque todavía no he ejecutado el script que he descargado de GitHub. Entonces, para ejecutar eso, sobre la base de datos que he creado, sobre Norwind Demo, le doy clic derecho y me voy a la opción que dice Run SQL Script. Aquí busco mi archivo norwind.sql que me he descargado. Lo descargué en Downloads. Esto es de lo anterior. En Downloads, la carpeta se llama Norwind SQL Master. Y aquí selecciono el archivo .sql y le doy OK. OK, entonces aquí en la consola de salida me va a mostrar que ha ido ejecutando todo el archivo, ¿no? Línea por línea, ha creado las tablas, ha agregado constraints a las tablas, o sea, los primary keys, los foreign keys, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí también me dice que ha insertado rows, ¿no? 1000 rows afectados, etcétera, etcétera. Una vez que hemos hecho eso, verificamos si efectivamente se han creado los objetos en mi base de datos. Entonces, desplegamos lo que son las tablas y aquí podemos ver, ¿no? Categories, que tiene sus columnas, que tiene sus keys, tiene un primary key, incluso tiene índices. Bueno, cuando creas un primary key, automáticamente se crea también un índice por ese primary key, etcétera, etcétera. Como ha cargado data, también podemos verificar que efectivamente haya cargado la data. Entonces, le hago doble clic sobre la tabla y me despliega, ¿no? ¿Qué data tiene esa tabla? Seguramente la de órdenes va a tener más datos, ¿no? Entonces, aquí hay más de 500 registros, por ejemplo. Entonces, eso. Hasta ahí, por favor, tienen que llegar para poder empezar. Gracias, sí. Vamos, chicos, 5 minutitos más y arrancamos, porfa. Si no, se nos va a ir la hora. Si alguien tiene una duda, por favor abre nomás su micrófono y la comenta.
igual los que ya tienen la base de datos con las tablas y los objetos, eh, lo que pueden hacer es generar su diagrama si están usando DataGrip, ¿no? Eh, por ejemplo, le dan clic derecho, diagramas y Show Visualization. Entonces aquí les va a generar el modelo, el, el- el modelo físico de la base de datos, que también es súper útil, ¿no? Esta herramienta es muy buena. O sea, la verdad es que yo la uso para muchos motores de bases de datos, incluso para MongoDB, para MySQL, incluso me conecto a bases de datos en la nube, ¿no? En AWS, Redshift, RDS, etcétera. Entonces tiene soporte para un montón de bases de datos, para todas estas, ¿no? Y debe tener más todavía. Ah, 2 minutitos más y arrancamos. Inge, disculpe, esta herramienta DataGrip permite el diseño en diagrama como Power Designer, por ejemplo. No, solo te permite generarlo. No sé si hay algún plugin, la verdad, porque como todo producto de, de JetBrains, que se llama la compañía, tiene un montón de plugins, ¿no? Pero la verdad es que no me he puesto a explorar. Nunca he hecho el diseño, digamos, desde la herramienta para directamente crear las tablas y los objetos, pero es una comunidad enorme, quizás sí hay, habría que explorar un poco y de hecho lo voy a explorar yo y si encuentro algo se los comparto también. Gracias, Inge. ¿Ok? Bueno, entonces, mientras el resto va terminando de crear su base de datos y correr sus scripts, creo que la mayoría sí ha podido. Si alguien quiere decir algo, Inge, una consultita. ¿En qué parte ha ejecutado el script? ¿en qué parte dices? Sí, para ejecutar el script, ¿dónde ha encontrado esa opción? Ya, le das sobre la base de datos, clic derecho. O sea, primero creas tu base de datos Sí, y sobre tu base de datos creada le das clic derecho y aquí hay una opción que dice Run SQL Script. No sé si se ve. ya, ya, sí. ¿Eso Muchas es? gracias. Ok, Está bien, gracias. listo. Entonces, volvamos acá a la diapositiva. Como les había comentado al inicio y bueno, ayer que hemos visto el tema de Data Design, hoy día vamos a empezar a ver el tema de desarrollo a nivel de base de datos. Básicamente, el contenido de este tópico va a estar dividido en tres. Uno que es fundamentos de SQL, para recordar un poco lo que tal vez ya hemos visto en la universidad, lo que vemos en el trabajo y demás. Vamos a ver SQL avanzado, el uso de sentencias CT, que son los Common Table Expressions, Windows Functions y Aggregating Functions, ¿no? Entre lo que vamos a ver en Windows Functions, por ejemplo, vamos a ver las sentencias que nos permiten hacer partición de la data, digamos, para asignarle un ranking, para asignarle un ID, etcétera. Y en agregaciones vamos a ver igual cosas interesantes por ahí para poder agregar la data, para hacer, no sé, join de una tabla con una consulta agregada y ese tipo de cosas que son útiles, ¿no? Que son útiles y nos permiten hacer nuestros queries también un poco más eficientes. Y como tercer parte del contenido de este tópico, vamos a ver el tema de PLPGSQL, ¿no? Que es ya la programación del lado del servidor. O sea, si bien lo puedes hacer desde tu cliente, pero son ya eh, funciones, procedimientos almacenados en la base de datos, en el servidor de base de datos,
que te permiten ejecutarlos de acuerdo a un código dinámico que tú programes. ¿Por qué significa PL/SQL? Porque es un lenguaje de procedimientos para Postgres, ¿no? Procedure Language, PGS de Postgres y SQL es relacionado con el lenguaje estructurado de queries, ¿no? Por eso le han puesto ese nombre. En Oracle se llama PL/SQL nomás, ¿no? Le quitaron la PG porque, bueno, o sea, PG es propio de Postgres. En SQL Server le llaman TSQL, ¿no? Ahí puedes crear igual funciones, procedimientos almacenados, etcétera, etcétera. Entonces solo cambia el acrónimo, digamos, ¿no? Pero la idea, o sea, es la misma, programar para bases de datos, ¿no? Lenguaje de programación para base de datos. Entonces, vamos a ver la primera parte, que es los fundamentos del SQL. Y aquí lo he dividido en 3, porque tal vez está muy pequeñito. Esto lo voy a hacer un poco más grande. Ya. Lo he dividido en 3, que son conocer sobre los DDLs, los DMLs y los DCLs, ¿no? Que en realidad ya deben saber, o tal vez se están acordando de estos términos. Y también lo habíamos visto, ¿no? En las primeras clases. Entonces, los DDLs son el significado de este acrónimo es eh, lenguaje de definición de datos, ¿no? ¿Por qué lenguaje de definición de datos? Porque básicamente es aquí donde nosotros creamos nuestros objetos para la base de datos. Podemos crearlos, podemos modificarlos, podemos eliminarlos y podemos truncarlos, digamos. No he puesto el truncate, porque como les comentaba anteriormente, también es considerado un DDL porque te reinicia la secuencia de una tabla, si es que esta tiene una secuencia. Entonces, el create se usa para muchos objetos, ¿no? Puedes usarlo para crear tablas, para crear vistas, para crear secuencias, para crear funciones, para crear triggers, etcétera, etcétera. Entonces, todo se origina, toda base de datos, de hecho, se origina con un create, porque si nos damos cuenta, cuando le he dado crear una nueva base de datos, digamos, por ejemplo, aquí le voy a dar test. Aquí me muestra un preview, ¿no? Y es un create database. Entonces es un DDL también, la creación de una base de datos. Si quiero modificar el nombre de la base de datos, entonces ya va a ser un alter, ¿no? Que también es un DDL y también lo puedo eliminar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear una base de datos que se llame test. Lo vamos a crear desde query. Entonces aquí me voy a crear una base de datos, create database test y listo. Ya la creé la base de datos. Ahorita no me está mostrando porque no. Ah, no, sí, ya está aquí. Ya está aquí. Entonces ya está la base de datos creada. Obviamente no se muestran sus esquemas porque tengo que habilitar con la opción que les comenté. Entonces ya tenemos un create. Si queremos, digamos, borrarla, le damos drop database test, ¿no? Y listo. Ya no hay la base de datos. Entonces, les decía que el DDL origina una base de datos en realidad. Porque primero tienes que crearla, a partir de esa tienes que tal vez asignarle permisos a ciertos usuarios, crear tus tablas, crear tus vistas, crear tus relaciones, etcétera, etcétera. ¿Alguien está levantando la manito para preguntar algo o son las manitos levantadas de hace rato? Ok. Después tenemos lo que son los DMLs.
que el significado es lenguaje de manipulación de datos, donde básicamente el objetivo es interactuar con la data, ¿no? Consultar la data, o sea, obtener data de acuerdo a ciertas columnas, ciertos filtros, ciertas condiciones, etcétera, etcétera. También podemos cargar data, popular data, es lo mismo, ¿no? Cargar data, popular data, o utilizar la sentencia del insert, ¿no? Podemos actualizar la data y podemos eliminar la data, ¿no? Entonces, manipulamos la data que tenemos, obviamente de acuerdo a los permisos y privilegios que también nos den si estamos en una compañía y bueno, si tenemos nuestro entorno de desarrollo propio, entonces podemos hacer lo que queramos, ¿no? Pero si tenemos entornos de desarrollo, etcétera, compartidos, o sea, ya más que están dentro de la infraestructura, digamos, de la empresa, entonces ya ahí los accesos son más restringidos, ¿no? A no ser que sean los DBAs, digamos. Si son los DBAs, entonces van a tener el poder de todo. Si no, entonces les van a dar, no sé, dependiendo su rol, solo permisos de lectura o tal vez algunos permisos de escritura, algunos permisos de creación de objetos y demás, ¿no? Entonces, ahí el tema de los DMLs, por ejemplo, va a ir muy, muy ligado, ¿no? al tema de SQL avanzado también. Después tenemos los DCLs, que es el lenguaje de control de SQL, donde básicamente tenemos estos dos, ¿no? El grant y el revoke, que son para dar privilegios. O sea, les voy a mostrar una tabla. Vamos a abrir una tabla de la base de datos que hemos creado. Y le vamos a dar clic derecho sobre categories, por ejemplo, y le voy a dar SQL scripts y le voy a dar generar DDL to query console, o sea, para que me genere el DDL en una pestañita, ¿no? Entonces, ahí me generó el DDL y como pueden ver, está creando una tabla, si es que no existe, con los campos, ¿no? Con los campos, el tipo de dato, el constraint, en este caso le está diciendo que que el category ID sea el primary key. Después voy a tener otra columna que es el category name, que tiene otro tipo de dato que es un varchar, que siempre necesito pasarle algún valor a esta tabla cuando hago un insert en esta tabla. Porque le estoy diciendo que aquí sea no nulo, ¿no? Después tenemos una descripción que es de tipo texto, que este campo sí puede tener valores nulos. Un picture, que es un byte, que también puede contener valores nulos. Y bueno, aquí también me ha generado un alter table categories y me está diciendo que en este momento, o sea, en el momento que se creó la tabla, se le asignó como owner al usuario Postgres, ¿no? Que es mi super user, digamos. Entonces, si yo tuviera más usuarios en mi servidor, por ejemplo aquí, me puedo crear un usuario, no sé, le vamos a dar un usuario que se llame demo. Y vamos a decirle le vamos a decir aquí alter table categories. Voy a ir primero a mi base de datos. Categories owner to demo.
Entonces ya le cambié el owner, ¿no? Demo ya es el owner de categories y va a poder hacer un alter table, pues va a poder hacer un drop table, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a volver como está. Pero antes vamos a verificar que se haya dado el cambio. A ver, vamos a darle clic derecho, lo mismo scripts y generate DDL to query console. Entonces aquí vemos que ha cambiado, ¿no? El owner ya no es Postgres, sino es demo. Es el usuario demo. Entonces, eso, vamos a volverlo como estaba. Postgres. Listo. Listo. Entonces, volvamos a la diapositiva. Y les decía que este DCL está en función a los permisos, ¿no? Igual puedo tener, no sé, quiero darle un permiso, digamos, a la tabla categories a mi usuario demo. O sea, si bien no es el owner, pero quiero darle permisos de selección, digamos, ¿no? Le doy entonces un grant select on table categories. ¿Quién voy a dar? To demo. Listo. Entonces, si hacemos nuevamente la generación del DDL, no me sale. Aquí debería salirme que demo tiene permisos para ejecutar, pero creo que me falta aquí un grant usage on schema public to demo. Tal vez por eso. A ver. Vamos a volver a generar. Y nada. Vamos a dar un refresh. Ahí está. Faltaba un refresh. Entonces, como pueden ver, he vuelto a generar el DDL de la tabla y ya podemos ver también quiénes tienen permisos para qué sobre esta tabla. Entonces, volvamos a nuestra diapositiva. Básicamente son esos tres más importantes. Les decía que en los DDLs nosotros podemos crear tablas, vistas, funciones, triggers, secuencias, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que podemos crear. De hecho, si nos vamos aquí a la documentación, ¿dónde está? Si nos vamos a la documentación de Postgres, esto lo voy a hacer un poco más grande, tal vez no se ve muy bien. Tenemos una documentación bastante descriptiva, donde un cachito, ya, donde tenemos, digamos, los comandos que nosotros podemos utilizar para crear ciertos objetos, para modificar ciertos objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso aquí están los DDLs, ¿no? Mira, podemos crear base de datos, dominio, conversión, un evento de trigger, extensiones, funciones, índices, roles, podemos crear reglas, esquemas, estadísticas, tablas, table spaces. Podemos crear un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, eso también se los voy a compartir para que puedan revisar la documentación. Ustedes saben que hay mejor documentación que la oficial, ¿no? Para una tecnología. Entonces, ahí pueden darle también un vistazo.
Eso podemos hacer con los DDLs. Después tenemos las expresiones SQL. En realidad una expresión SQL es o sea, más conocido como sentencia o los famosos queries, ¿no? Los famosos queries, que básicamente nos permiten desplegar nombres, valores con nombres, con sus respectivos nombres de columnas. Podemos incluso poner constantes, podemos poner operadores, funciones, expresiones de agregación, subqueries, conversiones de tipo, expresiones condicionales. Esto de las expresiones SQL o de los queries ya está ligado a lo que son los DMLs, ¿no? Porque, o sea, si bien podemos hacer obtención de datos, pero también podemos hacer manipulación de los datos, o sea, escribir en nuestras tablas los datos que nosotros querramos o veamos conveniente o estén ligados a la lógica que queremos desarrollar. También podemos eliminar, ¿no? Entonces vamos a ir con el primero, que son las consultas select. Y para eso vamos a volver a nuestra base de datos. Voy a borrar todo esto. Y antes de empezar a escribir código, quiero que veamos el modelo, ¿no? El modelo sobre el cual vamos a trabajar. ¿Quién me puede decir qué hace este modelo? ¿Alguien? ¿Grace? Lo que nos está dando es las relaciones entre las entidades. Es decir, nos está diciendo cómo las entidades se van a relacionar en nuestra base de datos, cómo va la cardinalidad también. Sí, correcto. O sea, el modelo nos da toda esa descripción, pero digamos, en términos de negocio, esta base de datos, este modelo, ¿a qué tipo de negocio pertenece? Javier. ¿Podría ser un delivery? Sí, claro. Puede ser un delivery, puede ser puede ser una página de e-commerce, ¿no? Inclusive. De hecho sí, o sea, tiene una estructura bien parecida a las páginas de e-commerce, ¿no? A los sistemas de e-commerce. Porque si analizamos un poquito el modelo, aquí tenemos una tabla. Ahora voy a cambiar mi terminología de entidades, relaciones, a tablas, relaciones, columnas, ¿no? Porque ya es un modelo físico, digamos. Entonces, aquí tenemos una tabla que es órdenes, ¿no? Aquí se van a registrar todas las órdenes que, por ejemplo, un cliente realice, ¿no? Realice. Entonces, puede ser que este cliente quiera comprar algo, un producto, y este producto sea vendido por un empleado, ¿no? Porque si aquí vemos, la tabla órdenes se relaciona con el cliente, con el customer y con el empleado, con los employees, ¿no? Entonces, una orden ha sido comprada por un cliente y ese producto ha sido vendido por un empleado o ha sido registrado, digamos, en el sistema por un empleado. ¿Dónde tenemos el detalle del producto, digamos, de la orden? Aquí no tenemos nada con product, ¿no? Pero tenemos una relación de muchos a muchos. Es por eso que se ha creado, digamos, una tabla intermedia, que es el order details. Es decir, una orden puede contener muchos productos, ¿no? Y un producto, un producto como tal, puede estar asociado también a muchas órdenes. No parece no muy lógico,
¿por qué? O sea, ¿qué pasa si el mismo producto del inventario lo están vendiendo a la misma orden? Pero ya eso sale de este scope, digamos, ¿no? Del modelo, porque no es un modelo que comprende la parte de inventarios más. Solo es un modelo que comprende la parte de órdenes. Entonces, vamos a asumir que eso está siendo controlado por el modelo de inventarios, digamos, ¿no? Entonces les decía que tenemos el order details, donde tenemos la relación con la orden y con el producto, ¿no? Entonces aquí podemos ver cuántos productos está comprando, están relacionados a esa orden, si tiene un descuento y cuál es el precio por unidad, ¿no? Después, algo más interesante que tiene este modelo es, por ejemplo, el producto. Aquí tenemos todas las características de los productos que la empresa o el negocio ofrece. Tiene un nombre del producto, tiene un supplier ID, que es una llave foránea. Tiene un category ID, que también es una llave foránea. Se van a ubicar de las llaves foráneas como normalmente tienen el mismo nombre que la llave primaria de la tabla, ¿no? Entonces, este producto pertenece a una categoría, ¿no? Y aquí lo han puesto en una entidad donde la categoría tiene un nombre, tiene una descripción y, bueno, tiene una foto más, ¿no? Un dibujo, una foto. Después, ¿qué son los suppliers? Los suppliers son los proveedores. O sea, para tener nosotros productos necesitamos o fabricarlos nosotros mismos en la empresa, en el negocio, o comprarlos, ¿no? Comprarlos de los mayoristas o de los proveedores, dependiendo el tipo de negocio que se tenga. Entonces aquí tiene igual todos sus datos, ¿no? El proveedor. Entonces un producto tiene un proveedor o muchos, sí, eh, o muchos proveedores, no, un proveedor, ¿no? Porque un producto no, me imagino que vas a comprar de un solo proveedor, a no ser que no sé, seas una empresa muy, muy grande donde tu proveedor no te abastezca, entonces ahí vas a tratar de llegar a más proveedores. Después, aquí en esta parte de acá del modelo tenemos ya las relaciones con el cliente que les decía, ¿no? Entonces, una orden tiene una relación con el Customer ID y el Customer ID tiene sus características, ¿no? Tiene, no sé, un nombre de compañía, un nombre de contacto, un título de contacto, dirección, etcétera, etcétera. Y a su vez, esta tabla de clientes se relaciona con un Customer Demographic, ¿no? Que esto se debe referir a el lugar de donde se encuentra. Sí, el lugar donde se encuentra. Y como era una relación muchos a muchos, entonces han creado una tabla intermedia, ¿no? Después tenemos qué órdenes se relaciona con shippers. O sea, los shippers son los que envían, digamos, el producto. O sea, si yo, Neighbor Rojas, compré, no sé, un kit de limpieza, entonces quizás la misma compañía no se va a ocupar de enviarme el producto, ¿no? Quizás está terciarizando y tiene su empresa que le hace los envíos, digamos, ¿no? Entonces a eso se refiere con shippers. Y aquí tenemos una tabla paramétrica que no se relaciona con nadie. Sí, no se relaciona con nadie, que básicamente tiene información de la locación, ¿no? El nombre del estado, la abreviatura y la región. Entonces, en algún lado, aquí tengo, mira, tengo un ship region, un ship country. Entonces, seguramente esta tabla es más descriptiva y la vamos a ver ahorita para salir de dudas.
¿Dónde está? Aquí está. Entonces aquí tenemos el nombre del estado, cuál es su abreviatura y demás. Si hacemos una consulta a la tabla de órdenes, debemos tener, aquí tenemos el ship country. Y aquí, bueno, pero aquí solo tenemos data de Estados Unidos, ¿no? Y en cambio aquí tenemos otros países, digamos, fuera de Estados Unidos. Entonces, creo que esta tabla paramétrica que le han puesto no nos va a servir de mucho, ¿no? Porque no vamos a poder cruzar para sacar información relevante. Porque aquí, de hecho, ya tenemos a qué país está enviando, a qué ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, no le vamos a dar mucha importancia a esta tabla. Y por último, la parte de acá es las relaciones entre los empleados que trabajan en la compañía, hacen las órdenes y, bueno, las órdenes como tal, ¿no? Tenemos un Employee ID, tenemos los datos del empleado y que pueden estar regados por varias regiones, ¿no? Dentro de un territorio. Entonces aquí han tratado de justamente poner esas relaciones para ver a qué región y a qué territorio pertenece un empleado. Algo interesante y algo que tal vez se están preguntando por qué se está relacionando a sí mismo es por lo siguiente. Aquí hay un campo que es el reports to. No sé si se ve. Que es como una llave foránea de la misma tabla, ¿no? Esta es una tabla autorreferenciada. Entonces, si nos vamos aquí a la tabla de empleados, entonces vamos a ver que hay un identificador del empleado, pero también hay un campo que es el reports to. De hecho, si generamos el DDL, no sé por qué tarda tanto, ya. Si generamos el DDL tenemos dos constraints, ¿no? Uno que es el primary key del employee ID y otro es el foreign key, ¿no? Que hace referencia a la misma tabla. Entonces, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, el empleado Buchanan Steven reporta al empleado 2, que es Fuller Andrew, ¿no? Entonces, con algún grupo creo que vimos esta parte de que podemos hacer entidades autorreferenciadas para que justamente se vea ese tema de la jerarquía, digamos, ¿no? O sea, de que un empleado X es dependiente de un empleado Y, digamos, ¿no? Entonces, esa parte está abstrayendo el modelo, ¿no? Lo está haciendo autorreferenciado y tenemos la relación. Entonces, volvamos al modelo y básicamente es esto de acá. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas sobre el modelo? Todo claro, entonces. Bueno, entonces vamos a empezar a jugar un poco con lo que es SQL. Esto lo voy a cerrar. Y a ver, con este query estoy agarrando y estoy seleccionando todos los rows que tiene la tabla órdenes, ¿no? Como les decía, aquí si volvemos a las diapositivas, nosotros podemos generar expresiones que contengan nombres de columnas, constantes, operadores, funciones,
subqueries, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, vamos a hacer una prueba de, no sé, quiero quiero el order ID de todas las órdenes donde el ship country, por ejemplo, sea España. Entonces le digo, quiero el order ID, o sea, solo quiero ver la columna del order ID de todas las órdenes, de todas las tablas órdenes, donde el ship country sea igual a España, ¿no? España en inglés. Entonces aquí tengo 23 órdenes, ¿no? 23 órdenes que pertenecen a que se han enviado a este país, ¿no? Que se han hecho shipping a este país. Por si acaso, para ejecutar un query, yo le pongo punto y coma al final y le doy control enter, ¿no? Control enter y lo voy a ejecutar automáticamente, o también pueden darle el botoncito de play o seleccionar y dar el botoncito de play, ¿no? Si es que tienen muchos queries acá, entonces van a poder ver eso. Después, algo que decía acá, que también podemos poner constantes, ¿no? Entonces, quiero que además de la orden del order ID, me genere un nuevo código, digamos, que sea una concatenación del order ID con el ship country. Entonces, para eso, lo que yo puedo hacer es esto. Le voy a dar, por ejemplo, order ID, doble pipe. ¿Y se lo podría hacer un poco más grande la letra? Sí, perdón, lo hago ahorita. ¿Ahí se ve bien? Sí, súper, gracias. Ok. Entonces, quiero concatenar el order ID con el ship country, ¿no? Entonces le pongo el order ID concatenado con y le voy a poner un guión más. Nuevamente hago doble pipe y aquí le pongo el ship country, ¿no? Y bueno, le voy a poner un alias más a la columna, o sea, un nombre de columna, porque aquí me está mostrando como que no tiene nombre, ¿no? Y cualquier cosa. Aquí le voy a poner code, order code, digamos, order code. Entonces, a eso me refería, ¿no? Podemos usar también constantes, valores planos, ¿no? No necesariamente valores de la data de la tabla. Aquí podemos poner, por ejemplo, vamos a aumentar otro pipe y la orden tantos, un espacio, se envió al país. Entonces aquí tengo, si me piden, ¿no? Quiero un reporte de todas las órdenes de España, digamos, ¿no? O de todas las órdenes y a qué país se han enviado. Solo necesito el order ID y quiero saber a qué país se han enviado, digamos, ¿no? Y te piden, quiero que tenga este formato, digamos. O sea, es algo que no te van a pedir, pero es un ejemplo que les estoy poniendo. Entonces podemos hacer estas concatenaciones para poder generar la data que nosotros querramos. ¿Ok? Después tenemos en las expresiones lo que son los operadores. Vamos a hacer un select asterisco from orders. Vamos a listar todo lo que tiene. Y digamos, aquí tenemos
Tenemos el freight. El freight es el costo de almacenaje, si no me equivoco. A ver, vamos a ver, volver aquí. Necesitamos, lo que quería hacer es, quiero obtener son las órdenes de España. Vamos a poner aquí, where ship country igual a Spain. Y tengo las órdenes de España. Pero en mi tabla de órdenes no tengo el precio, ¿no? El precio está en el order details. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que hacer un join, ¿no? Para poder obtener el precio unitario y cuál es el descuento, digamos, ¿no? Y voy a hacer una suma del precio unitario con el descuento para poder determinar cuánto me cuesta a mí el producto, digamos, ¿no? O sea, al cliente le va a costar, digamos, si el precio del producto es 10 bolivianos y hay un descuento de 2 pesos, al cliente le va a costar 8 pesos. Pero yo lo estoy vendiendo en 10 pesos, ¿no? O sea, a mí me significa los 10 pesos y de ahí recién voy a ver cuántos son mis costos y demás para ver cuál es mi margen de contribución, digamos, ¿no? Entonces, vamos a entrar ya un poco a lo que son los joins con las tablas. Y después de esto, yo les voy a dar un ejercicio para que ustedes puedan practicar también. Y me avisan cómo les va. Entonces, aquí hemos dicho que la tabla órdenes se relaciona con el order details. Aquí le vamos a poner un alias a la tabla, ¿no? Le vamos a poner, no sé, ORD, digamos, o nada más. Y vamos a hacer un inner join. El inner join es un join 1 a 1 con la orders detail. Aquí le voy a poner el alias a la tabla de OD, de orders detail. On OD punto. ¿Cuál es con qué llaves se relacionan? Con el order ID, ¿no? Con el order ID. Entonces, acá en el order detail yo tengo el order ID de mis órdenes. Entonces, od.order ID tiene que ser igual a o.order ID. Aquí tenemos 23 rows. Esto no debería... bueno, se va a modificar porque depende de la cantidad. A ver... sí. Estoy haciendo un producto cartesiano. Y aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a analizar una orden en particular. Por ejemplo, este de aquí. Además del país, le voy a decir que quiero ver el o.orderID igual a esto. Entonces, resulta que tenemos 3 registros, ¿no? ¿Por qué tenemos 3 registros? Si es una orden. Porque es una orden para 3 productos, ¿no? Es un cliente que ha comprado 3 productos. El producto 19, el Product ID 19, el Product ID 24 y el Product ID 35. Entonces, por eso tenemos 3 registros. Ahora, yo quiero saber cuánto es el costo total por registro por cada producto para esa orden, ¿no? Y lo que les decía, podemos hacer operaciones acá. Entonces aquí vamos a decir que od.price, unit price, más od.discount va a ser, aquí le vamos a poner paréntesis, inclusive para ser más ordenados.
va a ser el total. Si nos vamos al principio, aquí yo le estoy diciendo que primero me liste esto y después todo, ¿no? Entonces vamos a ver que el total es 7.3, 3.6 y 14.3, que es lo mismo que mi unit price porque este producto no tiene descuentos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver para todo. Vamos a comentar esta parte de la orden y vamos a ver para todo. Entonces, y aquí vamos a también seleccionar el o de unit price y el o de discount para ver si hay alguno que tiene más de un descuento, ¿no? Aquí está. Aquí tenemos varios, ¿no? Y sus descuentos son súper pequeños, ¿no? Por ejemplo, esta orden para ese producto, para el producto X, el precio es de 123.79 y tiene un descuento de 0.25. Entonces, como yo quiero sacar cuál es el total de eso más eso, entonces estoy sumando y tengo ese total, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. Entonces, para que practiquen, aquí les voy a poner obtener las órdenes de Venezuela. Con el costo total, entre paréntesis P por Q, precio por cantidad. No se olviden que acá igual tenemos el atributo que es cantidad, ¿no? Entonces una orden para un producto puede tener, en realidad puede ser una orden para varios productos del mismo tipo, ¿no? O sea, puede ser, estoy comprando 5 celulares, digamos. Entonces el precio, si bien por celular va a ser $100, pero son 5 por 100, $500, ¿no? Entonces eso quiero que por favor obtengan las órdenes de Venezuela con el costo total, P por Q. ¿Qué más? Sí, eso. Eso por favor, hagan en sus computadoras y yo creo que les va a tomar unos 2 minutos. Vemos cómo les ha ido. Yo también voy a estar haciendo para ver qué resultado hemos obtenido.
A ver. Javier, ¿me puedes dar un número al azar? Porfa. 20. 20. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Josué Flores Ramos, ¿cómo te ha ido? Bueno, ¿con qué países? Con Venezuela. No lo encontré ningún registro. ¿Seguro? O sea, ¿cuál era? No he podido ver bien la instrucción que dijo. ¿Cómo? No he podido ver la instrucción que dijo. Ya. O sea, ¿cuál es el trabajo de Venezuela? A ver, les estoy compartiendo. La idea del query es obtener las órdenes de Venezuela con el costo total, o sea, el precio por la cantidad, ¿no? Es similar al query anterior que habíamos hecho. Entonces, aquí estoy listando la orden, el producto y estoy multiplicando, ¿no? el precio por la cantidad, ¿no? Entonces, para esta orden, en realidad esta es una sola orden que tiene 3 productos, les decía, ¿no? Y así hay varias. Por ejemplo, esta orden de acá, la 10268, tiene dos productos. Una, al cliente le está costando $990 y la otra le está costando 111, ¿no? Entonces, si aquí vemos ¿por qué están los montos tan grandes, digamos, podemos obtener la cantidad. Y aquí, por ejemplo, esta orden para este producto está comprado 25 ítems, ¿no? 25 ítems. Y bueno, se hace un total de 877. Entonces, podemos hacer, como ven, operaciones de todo tipo. Lo que ahora voy a hacer, o sea, ya aquí me está mostrando una orden, pero para todos los productos. Yo quiero saber cuál va a ser el total del costo de mi orden, digamos, ¿no? Para Venezuela. O sea, quiero listar todas las órdenes y quiero saber cuál es el precio total que tiene que pagar el cliente, incluso considerando descuentos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un select. Vamos a iniciar por un select asterisco orders o. Vamos a hacer nuevamente un inner join con orders details. Aquí ode on. Esto de acá. Nos vamos a copiar para Venezuela. Bueno, a ver, haremos para España, digamos. Aquí tenemos todas las órdenes, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer primero? ¿Alguien me puede decir? Para obtener las órdenes de España que fueron que son enviadas a España, obtener las órdenes y obtener cuánto tiene que pagar el cliente, ¿no? Por esa orden. Como aquí tenemos una orden que se divide en 3, tendríamos que agruparlas, ¿no? Tendríamos que agruparlas. Entonces aquí vamos a poner el o.orderID, coma,
lo que quiero es mostrar la orden y el monto total. Entonces vamos a hacer una suma del precio por la cantidad. Y esto lo vamos a restar la suma del cuento. ¿Verdad? Pero aquí nos va a dar un error porque estamos haciendo una agrupación. Estamos agrupando por el order ID y estamos sumando eh, estas métricas de la tabla. Entonces aquí nos falta el group by o punto order ID. Entonces vamos a agrupar por este mismo. Entonces resulta que tenemos 23 órdenes y si vemos ninguna se repite. Está el 81, 82, 303, 306 y este es el valor que tiene que pagar el cliente. Entonces aquí le vamos a poner es el valor que tiene que pagar el cliente, ¿no? Les voy a pasar este query por el chat. Y cópiense el query y modifíquenlo para que, además de la orden, me muestre quién es el cliente, ¿no? El nombre del cliente. Sí, les voy a explicar un poquito. Si nos vamos otra vez a nuestro modelo, entonces tenemos, en nuestro query tenemos una relación de órdenes con el detalle, ¿no? Hemos obtenido ya la orden y cuánto le cuesta a un cliente X. En nuestra tabla de órdenes también tenemos la llave foránea de clientes, el Customer ID. Entonces, si relacionamos el Customer ID de órdenes con el Customer ID de clientes, podemos obtener su nombre, dirección, ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que hagan sobre este mismo query, aquí aumenten el nombre del cliente, ¿no? ¿Quién es esta orden? ¿A qué cliente va a ir y cuánto tiene que pagar? Ese reporte, por favor. Vamos a poner generar un reporte de órdenes, a qué cliente pertenece y el costo que el cliente debe pagar. Les doy unos minutitos para que trabajen en eso y sorteamos quién es el que nos puede mostrar cómo hacer esta parte. El cliente debe ser el nombre, esa parte, o el ID. Sí, aquí les voy a mostrar qué es lo que contiene el cliente, por ejemplo. A ver, customers. Vamos a listar todo lo que tiene customers. Entonces, el contact name, ¿no? Aquí tenemos el nombre y el apellido. Entonces, sería interesante tener el contact name.
Listo. Grace, ¿me puedes dar un número, por favor? 23. Ok. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nariet, Cintia. Inge, ¿le paso el query? ¿O Sí, cómo? sí, dale. O si quieres, compartimos tu pantalla, nos vas a hacer query y lo ejecuto acá. Ya le paso el query. Ok. Está Inge, ya le pasé. Ya está. Vamos a hacerlo correr. Está bien, tenemos las 23 órdenes, tenemos el costo y la persona de contacto, ¿no? Algo que les voy a enseñar, o tal vez ya algunos conocen. A mí, por ejemplo, me da flojera poner aquí el group by, todos los campos que están aquí arriba, ¿no? Entonces, cuando haces un query de agrupación, puedes utilizar también posiciones, ¿no? Esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3 y esta es la posición 4. Bueno, 1, 2 y 3, mejor dicho, ¿no? Porque esta es una operación. Solo hay 3 columnas. Entonces, yo quiero que se agrupe por la 1 y por la 2, digamos, ¿no? Entonces, me va a botar el mismo resultado. Me va a botar el mismo resultado y además quiero que se ordene por el por el contacto, digamos, ¿no? Que se ordene ascendentemente por el contact name. Entonces le voy a dar order by. El contact name está en la posición 2, ¿no? Entonces 2 y puedo poner ascendente o si quiero en blanco porque se supone, SQL lo supone que cuando lo dejas en blanco es ascendente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta cliente, perdón, Alejandra Camino, ha hecho varias órdenes, ¿no? Ha hecho varias órdenes y deben ser órdenes en distintas fechas. Entonces, es una compradora, digamos, potencial, ¿no? Se podría decir. Este José Pedro Feires es es un comprador que podría estar en el top, ¿no? Y así podemos ir trabajando con varias consultas que nos van a permitir hacer, generar reportes o, o, por ejemplo, si queremos mostrar en alguna sección de nuestro sistema cuáles son las materias ofertadas. Obviamente quizás ustedes van a usar algún ORM, ¿no? Con el framework en el que van a implementar, que ya hace la implementación de otra manera y por debajo se va a generar la consulta, ¿no? Pero creo que no todos los ORMs soportan todo. Entonces, en algunas implementaciones sí o sí tenemos que escribir las consultas, ¿no? Y esa es la idea, esa es la idea de ir practicando con consultas, que nos vayamos familiarizando, ¿no? Como desarrolladores muchas veces caemos en eso de que el ORM va a hacer todo, pero también es bueno hacer nuestras propias consultas, incluso tal vez podemos mejorar el performance, ¿no? de nuestro sistema. Vamos a volver aquí a las diapositivas. Entonces, hemos hecho algunas funciones. Bueno, hemos hecho operadores. Las funciones son ya funciones propias del SQL. También vamos a ver enseguida un par de ejemplos.
Hemos visto expresiones de agrupación, digamos. Hemos visto expresiones condicionales. Bueno, no, todavía no hemos visto expresiones condicionales. Eso vamos a ver con el operador case. Y también podemos hacer conversiones de tipo, ¿no? Entonces vamos a ir por esto de las funciones. Postgres tiene un montón de funciones ya implementadas que las podemos utilizar. Una de las más utilizadas, digamos, por así decirlo, y de hecho ustedes que la mayoría son devs igual deben conocer súper bien, es el substring, digamos, ¿no? Que nos permite sacar una parte de una cadena de otra cadena. Entonces, por ejemplo, aquí en la tabla customers, vamos a obtener ya vamos a hacer un ejemplito bien sencillo. Aquí tenemos el campo Customer ID y digamos que quiero obtener los dos primeros caracteres para generar un nuevo código, digamos, un nuevo código que tenga que ver tal vez con el Customer ID y con el teléfono. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un substring, el Customer ID, y le vamos a poner posición 1, posición 2. Entonces eso quiere decir que desde la posición 1, aquí es distinto a los arreglos, ¿no? Esta es la primera posición y esta es la segunda posición, tercera posición, etcétera. Entonces quiero que me obtenga los dos primeros caracteres. Entonces ya los tengo. Y los voy a concatenar con el phone. Listo, entonces tenemos el uso de una función y tenemos una concatenación, ¿no? Ahora, digamos que mi requerimiento es obtener del nombre de contacto solo el nombre, o sea, no el apellido. Para eso hay otra función interesante que es la split part. Nos permite dividir, digamos, un string en partes de acuerdo a un carácter, digamos, significativo en el string. Entonces aquí le podemos poner un contact name, le ponemos a qué columna vamos a afectar. Le ponemos cuál va a ser el separador, digamos. En este caso, nuestro nombre de contacto tiene un nombre y tiene un apellido. Entonces le damos un espacio y nos vamos a quedar con la primera parte, ¿no? Que del espacio esta es la primera parte y esta es la segunda parte. Y aquí nos falta la comita. Entonces, aquí está. Aquí le vamos a poner el alias as nombre. Entonces hemos obtenido de una cadena solo el nombre, ¿no? De una cadena del nombre completo, solo el nombre. Entonces, ya hemos conocido dos funciones. Ya conocemos dos funciones. El de substring, el de split part. Esta concatenación también se puede convertir en una función. Hay una... Es el concat. Me lo voy a copiar. Lo voy a poner dentro de la función. Y aquí le voy a poner as new código, digamos. Entonces, si bien puedo usar el operador, el doble pipe,
También puedo usar esta función, que es la función concat, ¿no? Y así hay un montón de funciones. Vamos a venir acá a la documentación y vamos a buscar functions. Mm. A ver, un segundito. Aquí está. Entonces, como les decía, hay un montón de funciones. Tenemos el de substring, de posición. Tenemos para que los caracteres mayúsculas se conviertan en minúsculas. Tenemos para convertir, digamos, no sé, texto a otro tipo, a encodificado o decodificado, para el tamaño, digamos, del string, que bueno, esas funciones deben ser muy, les debe sonar bastante conocidos, ¿no? Porque en la mayoría de los lenguajes de programación existen. Entonces, igual échenle una revisada a la documentación. No podemos ver todas las funciones, ¿no? Porque son un montón y esos más se usa a demanda, ¿no? Si es que en algún momento requerimos hacer algo y hay la función, entonces hay que ver un poco la documentación y no tratar tal vez de reinventar la rueda, ¿no? La clave es esa, o sea, leer la documentación. Siempre hay funciones ya propias y útiles de Postgres. Entonces vamos a volver aquí a la presentación. Expresiones de agregación, subqueries, conversiones de tipo, expresiones condicionales. Para ver el tema de las conversiones de tipo, me gustaría que revisemos un poco esta documentación. ¿Dónde está? No, aquí lo tengo. Como todos los lenguajes de programación, Postgres también maneja tipos de datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un montón de tipos de datos que nos provee Postgres. Los más utilizados son el numeric, que tú le puedes dar una precisión. Vamos a ver si en nuestro ejemplo tenemos algún tipo de dato numeric, que debe estar tal vez en producto con el precio. Le han puesto de tipo de datos real, digamos, ¿no? Que también soporta decimales, pero numeric también puede soportar decimales y es un poco más preciso, digamos. Aquí en este caso le está poniendo real, pero no tiene una precisión, ¿no? No sabemos hasta cuánto va a soportar. Entonces, en cambio, si usamos un numeric,
nosotros le podemos poner cuántos dígitos va a tener antes de la coma y cuántos dígitos va a tener después de la coma. Después hay tipos monetarios, hay tipos de carácter, binarios, estos que son súper importantes, ¿no? De hora y fecha, booleanos, los enumerados, o sea, los que pueden ser de una pequeña lista, ¿no? Hay tipos geométricos, estos nunca los he utilizado personalmente. Hay de tipos de dirección IP, o sea, o de red. Esto también es súper interesante. Igual hay de tipo de MAC address y demás. O sea, para alguien que va a desarrollar, digamos, un sistema que intervenga muchos temas de red, quieren almacenar IPs y demás. Entonces, tal vez puede usar estos tipos que al final seguramente hacen una validación implícita, ¿no? Cuando pones una IP de una red que no es soportada, entonces seguramente te da algún error. Tenemos XMLs, UUID, esto que les mencionaba el otro día, tipos JSON, que es igual súper usado. Ahora yo estoy en un proyecto y estoy usando harto este tipo de dato porque me envían data, digamos, en formato JSON. Y lo que yo hago es populo esa data directamente en columnas en formato JSON. Ya después hay varias funciones que te permiten manipular la data en JSON para poder obtener los valores que tú necesites. Entonces esto es muy, muy bueno y me está siendo de mucha utilidad. También hay los tipos arrays, o sea, puedes almacenar en columnas arrays también. Tipos compuestos, tipos de rango, domain, etcétera, 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 ¿no? Obviamente de acá no todos se utilizan, ¿no? Hay algunos que ni siquiera los conozco. Estos geométricos, por ejemplo, nunca los he utilizado, ni por si acaso. Los de red tampoco. Estos de acá no, ni idea, pero a ver, veremos qué tienen. Pueden ser usados para almacenar números de secuencia largos, dice, ¿no? Entonces, no sé, tal vez los de impuestos, para los de impuestos sería súper útil este tipo de dato para generar, no sé, los códigos alfanuméricos que generaban, no sé si seguirán generando, pero antes sí generaban, ¿no? Unos códigos alfanuméricos súper largos. Entonces, habría que ver eso. Bueno, en este caso creo que es más de secuencia, ¿no? Entonces debe ser números eh, incrementales. Entonces, ya sabemos que existen varios tipos de datos en Postgres. Y de hecho son muy coincidentes con los tipos de datos de los lenguajes de programación de Java, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la mayoría de los lenguajes manejan como que un estándar de los tipos y los tipos son comunes entre los lenguajes. Aquí quiero aprovechar el tema que hemos tocado de los tipos de datos para tocar este punto, ¿no? De conversiones de tipo. Y para eso quiero mostrarles un ejemplo que les decía, ¿no? Sobre la tabla productos, por ejemplo, vamos a trabajar. Y aquí tenemos este atributo de la tabla, este campo que se llama unit price, que es real, ¿no? Nosotros queremos convertir, digamos, este
tipo de dato que es real a texto, por ejemplo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es un casteo. Le damos un unit price. El casteo en Postgres es con doble 2 puntos. Y aquí le ponemos text, digamos, ¿no? O un varchar. Entonces, si se fijan acá, ya tenemos ese casteo, ¿no? Podemos hacer ese casteo. Muchas veces la data nos llega en formato texto, digamos, ¿no? Todo es formato texto y necesitamos hacer un casteo a numérico para poder alimentar nuestra tabla. Entonces, esta es la manera, la manera de hacer el casteo. Puedes hacer de numérico a texto, de texto a numérico también puedes hacer, pero obviamente tienes que tener cuidado de que tu columna realmente todos los valores sean numéricos, ¿no? Sean numéricos. Esto también se utiliza cuando cuando ustedes hacen un alter table, cuando modifican una tabla, quieren cambiar, no sé, digamos que este unit price está en formato texto, supongamos, y quieren cambiarlo a numérico. Entonces, lo que haríamos es un alter table, el nombre de la tabla que sería productos, modify, alter column, el nombre de la columna, unit price, type, digamos, numeric, y using unit price numeric, ¿no? Entonces aquí le estoy diciendo que quiero modificar el tipo de dato de la columna unit price para la tabla productos a un tipo numérico. O sea, ahorita hemos supuesto que está en formato texto, ¿no? Vamos a modificar formato numérico, pero le estoy diciendo que me convierta todos los datos que tiene esa columna a numérico, ¿no? Porque puede que me dé error. O sea, si solo lo pongo hasta aquí, puede que me dé error porque no estoy... Postgres muchas veces necesita hacer que seamos explícitos y le digamos, ¿no? O sea, quiero convertir el campo a numérico, pero también quiero que los valores se conviertan a numéricos. Entonces, muchas veces Postgres necesita que seas explícito en ese sentido, por eso está la sentencia using. Y tenemos 8 minutos más. Mañana vamos a ver un poco más a fondo el tema de expresiones de agregación y subqueries. Bueno, subqueries no lo hemos visto todavía, pero mañana lo vamos a ver. Lo que quiero ahora ver es este tema de expresiones condicionales. Básicamente, vamos a ver una que es el case. Y vamos a usar, no sé, a ver, una tabla. Vamos a ver qué tenemos en categories. Ya. Vamos a usar esta tabla. Lo que vamos a hacer es cuando encuentre el nombre, la categoría que produce, que es un productor, le vamos a decir que le ponga 1, digamos, ¿no? A la tabla. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillito. Para eso vamos a usar la sentencia condicional case. Entonces le ponemos un case when category name sea igual a produce. Entonces le ponga 1.
Caso contrario, le ponga 0, digamos. Aquí cerramos el case. Entonces, de nuevo, cuando el nombre de la categoría sea produce, que le ponga 1. Caso contrario, que le ponga 0. Eso que le ponga al principio y después que liste todo, todas las columnas. Ahí está. Es una simple condición, ¿no? Es una simple condición. Y aquí ustedes pueden poner las condiciones que ustedes vean necesarias, ¿no? Igual puedes poner si, no sé, la descripción contiene una palabra que sea cheese, digamos, entonces que ponga otro valor, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo más a detalle estas sentencias. En la parte ya de SQL avanzado, vamos a profundizar un poco más, vamos a hacer unos ejercicios un poco más complejos, pero ahora lo que yo necesito es que ustedes practiquen, ¿no? Porque hasta ahorita ya les he mostrado varios ejemplos de lo que podríamos hacer. Entonces, para mañana yo les voy a preparar. Mañana no tenemos clases. Mañana no tenemos clases. Para el lunes les voy a preparar una práctica, porque el lunes vamos a tener una pequeña demo de sus modelos. Vamos a tratar de hacer lo más corto posible. O sea, si podemos terminar en, no sé, media hora, 45 minutos todos, sería genial. Y después vamos a hacer una práctica. Les voy a preparar una práctica en base a este modelo para poder hacer, para poder ejecutar varias consultas, ¿no? Les voy a preparar algunos problemitas y todo eso, y los vamos a ir resolviendo. Igual los vamos a resolver conmigo, vamos a ir interactuando más. Eh, Necesito que interactuemos más, que igual estén preparados para compartir su pantalla, para resolver el problema. Entonces, así va a ser un poco más fácil aprender si es que no somos muy expertos tal vez en SQL, o si ya somos ya somos expertos. Igual la experiencia que tengan nos va a servir, ¿no? Para profundizar un poco más. Pero sí necesito que el lunes estén todos listos con sus bases de datos, y estén listos también para compartir sus pantallas, para resolver los ejercicios así en vivo, y va a ser la mejor manera de que podamos aprender. Igual vamos ya a ver un poco más de SQL avanzado, entonces vamos a ir evolucionando con el aprendizaje también de todo esto. Si alguien tiene una pregunta por ahí. Inge. Es más sobre lo que hicimos ahorita. Prácticamente estamos haciendo las consultas y manipulando las respuestas de los datos, pero en una tabla de, por ejemplo, 10.000 resultados, ¿no va a ser que sea más lenta la respuesta? Claro, claro. Obviamente, si en una tabla de 10.000 rows, eh, tu performance va a bajar, pero para eso tenemos ciertas estrategias, ¿no? Podemos crear índices y todo eso, que lo vamos a ver ya en el tema de SQL avanzado. Entonces ahí voy a tratar de conseguir tal vez alguna tabla, o les voy a mostrar alguna tabla tal vez de mi mismo trabajo, que tengo millones de registros, digamos, y les voy a exponer cómo podemos solucionar, digamos, el tema de performance, ¿no? Si podemos conseguir data con esa cantidad de registros, entonces de otra base de datos de demo, igual súper bien para que nos sirva como laboratorio. He buscado y no he podido encontrar bases de datos con muchos registros. Y esta era la base de datos en modelo más consistente, digamos, ¿no? Pero tal vez vamos a cargar algunas tablas con algún proceso en bulk, con datos fake, y eso nos va a ayudar un poco a hacer un laboratorio de performance, ¿no? Pero es una buena mm,
un buen comentario que haces. Está bien, Ise, gracias. Ok, clase, entonces, no, si no tienen nada más, voy a detener la grabación un segundito.